Hoy hablaremos de una de las organizaciones criminales más peligrosas y extendidas de América Latina y ahora con creciente presencia en los Estados Unidos. El Tren de Aragua. Esta banda criminal que tiene sus raíces en el caos que el chavismo ha provocado en Venezuela no solo se ha expandido por América del Sur, sino que ahora está ganando notoriedad en territorio estadounidense. ¿Cómo es que una organización criminal nacida en Venezuela ha logrado llegar tan lejos? ¿Qué papel ha jugado el chavismo en la creación y expansión de este grupo delictivo? En este video profundizaremos en cómo el chavismo permitió el surgimiento del Tren de Aragua, cómo la banda ha aprovechado la diáspora venezolana para expandirse por América Latina y Estados Unidos, y cómo su influencia está afectando la seguridad de estos países. Es un tema de suma relevancia, ya que esta expansión representa una amenaza creciente para millones de personas. Ahora adentrémonos al problema. El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en Venezuela, específicamente en el estado de Aragua, controlado durante años por figuras cercanas al chavismo. Esta banda surgió dentro del sistema penitenciario, donde los líderes delictivos, conocidos como pranes, tomaron el control de la prisión, operando con total impunidad y bajo la mirada complaciente de las autoridades chavistas. La crisis política, económica y social provocada por el chavismo creó el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento y expansión de esta banda. Mientras el régimen colapsaba las instituciones, el Tren de Aragua se consolidaba como una poderosa fuerza criminal dentro y fuera de las cárceles, diversificándose hacia actividades como el narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y contrabando de gasolina. Sin embargo, en los últimos meses, el Tren de Aragua ha ganado un nuevo salto, ganando presencia en los Estados Unidos. La diáspora venezolana, causada por el colapso económico de Venezuela bajo el chavismo, ha servido de puente para que esta organización criminal cruce fronteras y comience a operar en uno de los mercados más lucrativos y peligrosos del mundo, el estadounidense. ¿Cómo fue que el chavismo permitió esta expansión internacional? Vamos a analizarlo. El Tren de Aragua se ha convertido en un ejemplo claro de cómo un régimen autoritario y corrupto como el chavista puede desmoronar un país hasta tal punto que las organizaciones criminales llenen los vacíos del poder. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999 y la posterior consolidación de su sucesor, Nicolás Maduro, las instituciones venezolanas se han degradado. La corrupción dentro de la Policía Nacional, el Ejército y el sistema judicial ha sido clave para el crecimiento de esta banda. De acuerdo con informes de organizaciones como Human Rights Watch, Inside Crime, el chavismo permitió que pranes como los que controlaban el Tren de Aragua manejaran cárceles como sus propios feudos. Las autoridades, en lugar de imponer el orden, simplemente se retiraron, permitiendo que el crimen organizado se gestara y creciera dentro de las prisiones. Estas cárceles, lejos de rehabilitar, se convirtieron en centros de comando, donde se coordinaban actividades criminales a nivel nacional e internacional. La expansión de la banda se aceleró con la crisis migratoria venezolana, que ha visto a millones de venezolanos huir de su país buscando una vida mejor. El Tren de Aragua aprovechó esta diáspora para establecer redes en países como Colombia, Perú, Chile y Brasil, utilizando a los migrantes vulnerables para el tráfico de personas, extorsión y otras actividades ilícitas. En Estados Unidos, la llegada de migrantes venezolanos también ha sido una puerta de entrada para el Tren de Aragua. Informes recientes indican que la banda ha comenzado a operar en ciudades estadounidenses con gran población de venezolanos, como Miami y Houston, donde controlan rutas de tráfico humano y extorsionan a migrantes recién llegados. La frontera sur de Estados Unidos en especial se ha convertido en un punto clave para su expansión, ya que la banda se involucra en el tráfico de migrantes y en redes de narcotráfico que buscan entrar en el país. Veamos cómo impacta esto la vida diaria. El Tren de Aragua ha dejado una huella de destrucción a su paso. En Venezuela, la banda controla grandes sectores del país.
donde impone su ley a través de la violencia, la extorsión y el miedo. La población de Aragua y otros estados cercanos vive el constante temor de ser víctimas de sus crímenes. Los comerciantes son obligados a pagar vacunas, extorsiones para poder operar, mientras que las personas comunes se ven atrapadas en redes de secuestros y violencia. Pero su impacto no se limita solo a Venezuela. En Colombia, Perú y Chile, las autoridades han notado un aumento en los delitos vinculados a esta organización, especialmente en el tráfico de personas y extorsión. El Tren de Aragua utiliza la desesperación de los migrantes para explotarlos, cobrándoles por falsas promesas de seguridad o trabajo, solo para después extorsionarlos o venderlos a redes de tratas de personas. En los Estados Unidos, la situación es cada vez más alarmante. Los testimonios de migrantes venezolanos que han llegado a ciudades como Miami o Nueva York indican que el Tren de Aragua ya está operando allí, imponiendo vacunas a comerciantes y migrantes recién llegados, a quienes extorsionan bajo amenazas de violencia. Esta realidad está comenzando a preocupar a las autoridades locales y federales, que ven cómo un problema que comenzó en Venezuela ahora amenaza la seguridad dentro de las fronteras estadounidenses. Ahora veamos la dimensión política y social. La expansión del Tren de Aragua a nivel internacional y ahora en los Estados Unidos tiene profundas implicaciones políticas y sociales. En Venezuela, la complicidad del régimen chavista en permitir que esta organización se fortaleciera no puede ser ignorada. A través de la corrupción y la incapacidad de imponer el Estado de Derecho, el chavismo ha permitido que grupos como este crezcan sin obstáculos. La falta de control sobre el sistema penitenciario y la debilidad de las fuerzas de seguridad han facilitado la creación de este monstruo criminal. A nivel internacional, la creciente influencia del Tren de Aragua pone en riesgo la estabilidad de los países que han recibido grandes oleadas de migrantes venezolanos. El crimen organizado que llega con diáspora añade una carga adicional a las autoridades migratorias y de seguridad de países como Colombia, Perú, Chile y ahora Estados Unidos. La preocupación es que si no se toman medidas urgentes, esta organización seguirá expandiéndose y agravando los problemas de criminalidad en la región. Posibles soluciones y perspectivas futuras. El resolver el problema del Tren de Aragua requiere una estrategia coordinada a nivel nacional e internacional. En Venezuela, cualquier intento de desmantelar esta organización criminal pasa por un cambio de régimen que restablezca el Estado de Derecho y enfrente la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. A nivel regional, es vital que los países afectados por la expansión de esta banda, incluidos los Estados Unidos, colaboren en materia de inteligencia y seguridad. La creación de redes transnacionales de cooperación entre las fuerzas de seguridad de América Latina y Estados Unidos es esencial para frenar la influencia del Tren de Aragua. Además, es fundamental que se proteja a los inmigrantes venezolanos, que muchas veces son las principales víctimas de esta organización criminal. Ahora, para concluir, el Tren de Aragua no es simplemente una banda criminal más. Es un reflejo de las fallas del chavismo, de lo que ocurre cuando un gobierno autoritario permita que el crimen organizado infiltre a todos los niveles de la sociedad. Lo que comenzó como un grupo delictivo dentro de una cárcel venezolana ha crecido hasta convertirse en una organización que amenaza la seguridad de varios países, incluidos los Estados Unidos.